Buenos días a todos, todas. Buenos días a los presentes. Buenos días también a los que están online. Iniciamos ahora este tercer día de nuestra Pascua Contemplativa, Sábado Santo. Como ya sabéis, con nuestra estructura característica de Amigos del Desierto: cuerpo, silencio y movimiento. Espero que continuemos en este espíritu de silencio y de vínculo y de palabra, en este Pascua Contemplativa pasional y amorosa que estamos teniendo. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente, presencial y online. Buenos días, ¿qué tal estáis? Saludo a los presentes y también a los que estáis escuchando online. Vamos a entrar en esta tercera exposición de esta Pascua Contemplativa de Amigos del Desierto. La he titulado Jesús de Nazaret, Maestro de la Consciencia. Primer día, jueves, nos preguntábamos dónde estábamos, dónde estamos, niveles de consciencia e imagen de Dios, ¿por qué tenemos la imagen de Dios que tenemos hoy? Segundo día, Viernes Santo, ya no dónde estamos, sino qué podemos hacer, cuáles son nuestras respuestas ante nuestro propio dolor, los arquetipos del Evangelio. Y por fin hoy, ¿quién es el Maestro? ¿Y qué nos dice el Maestro? Sabéis que cuando Pedro en el Evangelio le dice a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le responde diciendo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, que el descubrimiento del misterio, eso que llamamos nosotros los creyentes Dios, trae como consecuencia el descubrimiento de la propia identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Tú eres Pedro. Ya no Simón, hijo de Jonás, sino Pedro, tu identidad futura, tu identidad verdadera, ¿no? Bien, he dividido esta exposición en algunos puntos. Para mí no digo la propuesta final, porque mañana, domingo de Pascua, me gustaría enviaros a todos un mensaje final de esta Pascua, pero sí, quizás pues una propuesta importante de comprensión nueva, diferente, espero que sea nueva y diferente, creo que lo va a ser para la mayoría de vosotros, de quién es Jesús y por tanto quiénes somos nosotros, ¿no? Este primer punto, para los que queréis tomar nota, lo he titulado Sabores del acontecimiento Cristo. Sabores del acontecimiento Cristo. Jesús fue un acontecimiento en Oriente Próximo, un acontecimiento que aterrizó en Palestina, pero cuyo radio de acción o de influencia se extendió después de su muerte en muchas direcciones. Esto sucedió en Palestina, pero luego se extendió en muchas direcciones. ¿Cuáles fueron esas líneas de expansión del cristianismo originario? Pues una línea, por medio del apóstol Pablo, llegó hasta el oeste, hasta Occidente, a través de Turquía y de las tierras de Grecia y de Roma. Y esta es la línea que nosotros conocemos. Es la línea católica, es la línea romana, ¿no? Y Roma, como sabéis bien, representa el orden y la autoridad. Es decir, nosotros tenemos una versión del cristianismo que subraya la autoridad y subraya el orden, ¿no? Pero también esta energía de este acontecimiento Cristo, de este meteorito que fue Cristo, viajó también en otras direcciones, como por ejemplo en África, o por ejemplo a la India y a China, pasando por Persia. Es decir, que hay distintos sabores, ¿no? Segundo punto, lo he titulado La jaula del antiguo paradigma. Lo que voy a proponeros en este punto, visto que hay distintos sabores y que nosotros no tenemos la exclusiva, es que quizás sea conveniente deconstruir a Jesús. Es decir, olvidarnos de tantas cosas que hemos aprendido de él para poder empezar a mirarle con ojos nuevos, ¿no? Este comienzo con los distintos sabores es importante porque nosotros no agotamos el acontecimiento Cristo. Es decir, nuestra interpretación y nuestra experiencia de Jesús no es la única, ¿no? Y esto es importante porque conviene, por eso hablo de deconstruir, salir del monolitismo en el que estamos
este monoteísmo cristiano, que además se está derrumbando, ¿no? Como la fuga de feligreses de nuestros templos en Occidente, es decir, cada vez hay menos personas que realizan lo que llamábamos la práctica dominical, ¿no? Hasta el punto de que para muchos el cristianismo en Occidente ha saltado los aires, ¿no? Veo que el micrófono vuelve a traer dificultades, voy a probar con el otro. Bien, ¿por qué ha saltado por los aires? La Iglesia es una institución que hoy está siendo muy cuestionada y que hasta hace muy poco no había sido cuestionada en absoluto, ¿no? Entonces, algunos se pueden sorprender de que hoy la Iglesia se cuestione tanto, pero creo que lo más sorprendente es que no se haya cuestionado hasta ahora. Esto es más sorprendente todavía, ¿no? Quizá porque uno de los mensajes subliminales que de alguna manera lleva la ortodoxia cristiana, un mensaje subliminal, es que el camino para relacionarse con Jesús es a través de la creencia. ¿Qué hay que creer? Y nosotros estamos descubriendo que las creencias, por hermosas y significativas que puedan ser, no son lo definitivo. O sea, nosotros hemos hecho un subrayado en qué hay que creer. Pero eso, siendo muy importante, a lo mejor no es lo más determinante, ¿no? Y por eso creo que sería razonable y sensato que las iglesias, la Iglesia Católica también, caminar hacia el oriente, donde sale el sol, ¿no? Para tener una amplitud de miras mayor. No digo en absoluto renunciar a lo nuestro, pero sí ampliar el abanico, ¿no? Y por eso hablaba de no agarrarnos a lo que nosotros ya sabemos de Jesús, porque puede actuar eso como un obstáculo para nuestro crecimiento, ¿no? A veces nuestra excesiva formación puede jugar en nuestra contra, ¿no? Y por eso os invito a deconstruir a Jesús, como decía, es decir, a empezar a mirarlo con ojos nuevos. Y es lo que voy a intentar en esta exposición, a ver si somos capaces de mirar a Jesús con ojos nuevos. Voy a daros algunas pistas para esta mirada nueva, ¿no? Tercer punto, y esta es la primera pista que doy para una mirada nueva: Jesús fue un ciudadano letrado. Esto es nuevo, porque hasta ahora lo que hemos recibido es que Jesús fue un carpintero, no un ciudadano letrado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para nosotros, los católicos, Jesús es, ahora explicaré por qué, fundamentalmente un sacerdote. ¿Por qué es fundamentalmente un sacerdote Jesús? Porque nosotros hemos articulado nuestro culto principalmente desde la celebración de la Eucaristía. Es decir, en el altar. En el centro está en el altar. ¿Quién celebra la Eucaristía? ¿Quién celebra el culto por excelencia del universo cristiano? Lo celebra el sacerdote. Es decir, entendemos a Cristo fundamentalmente como aquel que se sacrifica por nosotros, como aquel que muere por nosotros. Es decir, estamos hablando de Cristo como Salvador. Sacerdote, Salvador, ¿no? Pero conviene recordar, porque a lo mejor no lo hemos olvidado, ¿no? que Jesús en realidad no fue un sacerdote. Él mantuvo siempre sus distancias con el templo y con los rituales. Y yo me atrevería a dar un paso más y decir que tampoco, como nos lo han presentado, fue exactamente un profeta, o no al menos en el sentido veterotestamentario. Es decir, no era un hombre que vivía como Juan el Bautista, de manera ascética. Su mensaje no era un mensaje de arrepentimiento y de vincularse con la alianza, ¿no? Sino que más bien, y ahora voy a explicar por qué, más que sacerdote o más que profeta, Jesús era un maestro. Primero lo identificamos como maestro porque no hablaba el lenguaje de la ley, no hablaba el lenguaje que hablaban los sacerdotes, del cumplimiento de los rituales, sino que hablaba con relatos, que es la forma, con parábolas, que es la forma como tantos maestros se expresan, ¿no? Y esto es importante, hablar de Jesús como maestro, porque quizás rompe nuestra idea de que era un artesano analfabeto, ¿eh? Es decir, que pensando que era un artesano analfabeto, pensamos, bueno, pues se crió en un pueblecito como hijo de un carpintero,
no nos dejamos llevar por esta fantasía que consolida nuestra idea de que Jesús aprendió todo directamente del Espíritu Santo y no estudió, no se formó, no. Pero esto no parece que se ajuste a la realidad, porque sabemos que Jesús sabía leer. Por tanto, era letrado. No. Sabemos que sabía leer porque él empieza su ministerio después del bautismo, como sabéis de sobra, en esta escena en la que entra en el templo, desenrolla el pergamino y se pone a leer ante todos los presentes un fragmento del profeta Isaías, ¿no? Más aún, es bastante probable que hablara varias lenguas, arameo y hebreo, desde luego, ¿no? Y a tenor de la conversación que mantiene con Pilato y con sus jueces, pues quizás también latín, incluso probablemente griego, ¿no? Es decir, que creo que se puede conjeturar con fundamento que Jesús tuvo una cierta formación religiosa y que no actuó en un vacío cultural, sino que tenía una formación. Todo esto no le viene por infusión directa del Espíritu Santo, sino que entra en la escuela de la humanidad, pues como todos los demás, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Punto cuarto. Que nosotros hemos vivido el cristianismo como una soteriología, perdonad la palabra técnica, soteriología significa Jesús es el Salvador, y que sin negar eso, pero hay que completarlo con no solamente soteriología, sino una sofiología. Es decir, Jesús es el Maestro. En Occidente subrayamos la salvación, que nos viene en el más allá, y en Oriente subrayan la maestría. Ahora podemos aprender, ¿no? El matiz es importante porque el Salvador subraya lo que es diferente. Jesús es diferente, nosotros subrayamos su divinidad. Mientras que a lo mejor para contrapesar y hacer mayor justicia a la realidad, hemos de subrayar también su humanidad, ¿no? Es decir, lo que él hizo, obras mayores haréis, dice, también nosotros podemos hacerlo. Y podemos ser hombres en plenitud como lo fue él, ¿no? Y este subrayado de que él es el maestro, ¿no?, es muy importante porque nosotros llevamos, seguramente, esta es la razón de la decadencia finalmente del cristianismo en Occidente, porque llevamos décadas diciendo que no hay maestros, pero a lo mejor es que no hay maestros porque no hay discípulos. Es decir, porque realmente no vemos a Jesús como maestro, ¿no? Todavía más, yo me atrevo a plantearos, queridos amigos del desierto, si esta puerta de Jesús como maestro no puede ser la puerta por la que entrar a una nueva manera de entender el cristianismo en Occidente. Y en definitiva a la revitalización del cristianismo en Occidente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que es el maestro? ¿De qué es el maestro? Punto quinto, el maestro del corazón. Y aquí viene lo que comentábamos antes en una pequeña reunión que hemos tenido con los seminarios de Cataluña, justamente antes de esta sesión, ¿no? Es decir, Jesús se presenta ante sus contemporáneos y no todo el mundo le sigue. O sea, a pesar de ser Jesús, a pesar de tener una personalidad fascinante, una personalidad arrolladora, no todo se dejó fascinar por él. Es decir, no fue irresistible para todos, ¿no?, sino que solo algunos se dejaron interpelar por él. ¿Quiénes? Pues aquellos, esto no va por ellos, esto va por nosotros, ¿eh? Se dejaron interpelar aquellos que en aquel hombre se reconocieron a sí mismos. Es decir, porque esta es la cuestión, ¿no?, Jesús es el maestro exterior que apunta a nuestro maestro interior. Es decir, Jesús es aquel que en aquel tiempo y hoy, por medio de Cristo, ¿no?, nos invita a mirarnos a nosotros mismos. Pero no invita a mirar solamente la mente, es decir, las ideas, o solamente los actos, es decir, la moral, sino invita a mirar nuestro ser profundo, nuestra naturaleza original, como se dice en el budismo, ¿no?, nuestro yo más radical. Por tanto, no tanto lo que pensamos, decimos o hacemos, sino lo que somos. O sea, más allá de lo que tú dices, haces o piensas, ¿quién eres?
Este es el centro de lo que quiero exponeros esta mañana. O sea, a mi modo de entender, Cristo es, os lo digo así tal y como está escrito en mis apuntes, el paradigma del autoconocimiento en Occidente. Cristo es el paradigma del autoconocimiento en Occidente. ¿Por qué digo esto? Porque nadie en la historia de la humanidad que yo conozca ha sido capaz de decir yo como lo dijo Jesús. Es decir, ¿qué es conocerse? Saber decir yo, saber qué se dice cuando decimos yo. O sea, nadie en la historia ha podido decir yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la luz. Y por eso creo que el autoconocimiento, no estoy hablando de la fe, estoy hablando de la búsqueda de la propia identidad, en Occidente pasa por Jesucristo y por eso es maestro. ¿No? Es decir, la revelación de Cristo es una autorrevelación. Preguntándonos quién es ese hombre, nos estamos preguntando quién soy yo, qué es lo que nos interesa. ¿Cómo sabemos que Jesús es nuestro maestro de verdad y no de mentirijilla? Pues un maestro se reconoce porque supone un cataclismo en la propia vida. O sea, si nuestra vida nos ha puesto patas arriba al conocer a Jesús, no es nuestro maestro. O sea, un maestro es aquel que te obliga a reconfigurarte permanentemente, a seguir entrando más y más en quién eres tú, ¿no? Y por esta razón, porque es un cataclismo, la teología, la reflexión teológica es peligrosa. La teología te puede decir, pues esto es lo que hemos entendido y tú te quedas en eso y crees que ya está la cosa hecha. Tú dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo en la segunda persona de la Santísima Trinidad, yo creo, y ya crees que el trabajo está hecho. El trabajo está por hacer. Es decir, que la teología no es para tranquilizar, sino para estimular. Tendría que ser así, ¿no? Bueno, digo aquí, no sé si meterme en berenjenales, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? De Jesús de Nazaret se ha dicho que es el Hijo de Dios y la segunda persona de la Santísima Trinidad, lo que puede estar muy bien o no. Está bien si con ello se da a entender que este hombre habla de mi naturaleza original. Es decir, puedo decir que Jesús es el Hijo de Dios porque he visto en él la naturaleza original y en ese sentido a Dios mismo. Es decir, si lo más sagrado que he visto es él, entonces sí, puedo ir diciendo, ¿no? Punto número 6, bueno, de este punto número 5 lo que quiero deciros es que, no sé, si Jesús de Nazaret no nos hace mirarnos, nuestra fe es infantil. O sea, si no es un revulsivo para el cambio, para la transformación, nuestra fe es infantil. La hemos colocado fuera. Voy aterrizando. Punto 6. Lo he titulado La era del resurgir contemplativo. Yo creo, y para mí esta reunión de Amigos del Desierto y la existencia de Amigos del Desierto lo prueba, ¿no?, que hoy las cosas están cambiando, porque aproximadamente desde hace 50 años, o sea, vamos a poner el comienzo de los años 70, está existiendo en la Iglesia un resurgir contemplativo, del cual nosotros formamos parte, ¿no? ¿Qué significa un resurgir contemplativo? Que por primera vez en la historia, decenas de miles de personas, no quiero decir cientos de miles porque quizás pueda estar exagerando, pero decenas de miles de personas todos los días meditamos. Y esto no se hacía antes. Esto no se hacía antes. Claro que antes oraban, pero no hacían la experiencia del silenciamiento y del vaciamiento. O sea, esto de bajar la mente al corazón, que eso es meditar, esto es nuevo. No. ¿Y por qué esto es significativo? Porque meditar nos da un contacto con el misterio inmediato. Inmediato, es decir, sin la mediación de las palabras, de los sacramentos, de los sacerdotes, de los templos, inmediato. Y si nos da un conocimiento inmediato, quiere decir que tenemos un conocimiento directo. Y si tú tienes un conocimiento directo, es irrefutable. O sea, a ti te pueden decir, tú no amas a tu esposa o a tu esposo. Y tú te dirás, ya sabré yo si le amo o no. Yo tengo mi experiencia, ¿no? Por eso es importante, porque
Porque por primera vez en la historia, miles y miles de personas tienen una experiencia directa, no mediada, sino inmediata, ¿no? Es decir, Jesús es un maestro de la consciencia, del interior, que nos invita a la transformación de nuestra propia consciencia, a estar cada vez más atentos, más presentes, más despiertos, más vivos. Séptimo punto. Lo he titulado la metanoia, que es una palabra griega que significa, ahora digo lo que significa, metanoia, entrar en la mente de Cristo. Esto es lo que hacemos cuando meditamos, ¿no? Cuando Jesús empieza a predicar, lo primero que dice es convertíos, es decir, cambia. Es decir, como decíamos en un retiro de profundización en Valencia, mueve ficha. Mueve ficha, ¿no? Entonces recuerdo que hicimos el rito de la ceniza y había que decir conviértete y cree en el Evangelio, cambia y cree en el Evangelio, hasta que llegó uno que dijo mueve ficha y cree en el Evangelio, ¿no? Bueno, la palabra metanoia es un término que tiene dos partículas, meta, que significa más allá, como sabéis, y noia, que significa mente. Por tanto, ir más allá de la mente, entrar en la gran mente, en el big mind, ¿no? En la mente de Cristo, que diría San Pablo. ¿Qué supone entrar en la mente de Cristo? Pues ya no pienso, luego existo, que es el fundamento en el que se ha construido nuestra sociedad, pienso, luego existo, sino soy, luego pienso. O sea, pasar a la mente de Cristo supone que el subrayado no está en el pensamiento, sino en el ser. Y meditar sirve para eso, para no poner el subrayado en el pensamiento, sino en el ser. Porque los pensamientos nos pueden separar porque son plurales, pero el ser nos une. No. Esto lo dijo Jesús de Nazaret de manera mucho más expresiva y mucho más elocuente cuando dijo, lo podéis ver en Marcos 7:15, no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. No hay nada fuera que pueda contaminarnos, sino que es lo que sale de dentro lo que contamina al hombre. Es decir, que lo de fuera no es un problema, no es un problema del cuerpo, que está fuera, que se puede ver, es un problema de la mente que tenemos dentro. O sea, si hubiésemos entendido este mensaje, lo de fuera no es un problema, el problema lo tenemos dentro. O sea, si entendemos este mensaje, es que no cabe otro cristianismo que el místico. No se trata de hacer cosas fuera, sino de ser dentro. Y nosotros hemos montado una civilización que es Occidente tratando de negociar con lo de ahí afuera. Pero no se trata de eso en absoluto, sino de trabajar dentro. Octavo punto, ¿qué es eso de trabajar dentro? Lo he titulado El reino, como metáfora de la consciencia unitaria. Jesús lo dice así: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura. Busca primero. Si hiciésemos una encuesta a todos los cristianos del planeta, o incluso, no sé, a lo mejor a todos los amigos del desierto, ¿no? Y preguntásemos qué es el reino, pues la mayoría de la gente diría, pues el reino es ese lugar al que vamos cuando nos morimos, si es que hemos sido buenos, ¿no? Pero si esto fuese así, si es un lugar al que vamos cuando nos morimos, si es que hemos sido buenos, entonces, ¿cómo hay que entender cuando Jesús dice el reino está dentro de vosotros? ¿No? Es decir, no se trata, parece, de una dimensión que esté fuera, al que vayamos a ir, ¿no? Sino que está dentro, será todo lo especial y todo lo sutil que queráis esa dimensión, pero es accesible para nosotros ahora. Es decir, está cerca, está dentro, está aquí, ¿no? Está aquí, pero no fuera. Cuando a Jesús intentan elevarle como rey, él lo rechaza inmediatamente. Entonces, esto es un aviso para los que quieren construir el reino de Dios en la sociedad. Lo entienden en clave sociopolítica. O sea, por supuesto que nuestro respeto a todos los que se esfuerzan
por un trabajo social, faltaría más, ¿no? Pero esa no es la cuestión de fondo. O sea, el reino no se va a instaurar externamente, sino que el reino es un estado de consciencia. Y ese estado de consciencia, Jesús habla de él refiriéndose con la metáfora reino. No es un lugar al que vayamos a ir o que vayamos a conseguir, sino que es una forma completamente nueva de ver el mundo. A esta metáfora que Jesús llamaba reino, nosotros lo llamamos consciencia unitaria, también algunos lo llaman consciencia no dual, y de esta consciencia es de la que Jesús habló continuamente en sus parábolas. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos y con esto termino esta exposición. Jesús habló del reino, con esta metáfora de la consciencia unitaria, fundamentalmente por medio de las parábolas, ¿no? ¿Qué son las parábolas? Pues las parábolas a lo que más se parece, los que conocéis un poco el mundo del Zen, a lo que más se parece son a los koan. Sabéis que los koan son unos acertijos o unos cuentos, unas historias que pone el maestro a sus discípulos o que pone el abad a sus monjes para que trabajen en ello durante su meditación, durante su práctica, ¿no? Es decir, ¿pero para qué les pone esos koan? Para que se rompa la estructura racional, la manera racional de abordar un problema, ¿no? Es decir, que un koan es una paradoja deliberadamente subversiva, ¿no? Que está destinada a poner patas arriba, como decía antes, nuestra manera de pensar. Entonces, si las parábolas de Jesús no rompen nuestra manera de pensar, no nos inquietan, es que no las hemos entendido, ¿no? Es decir, que supone una inversión radical de nuestra manera de ver las cosas habitual. Es algo nuevo, ¿no? Pues voy a daros ejemplo de cómo hemos domesticado el Evangelio, pero realmente el Evangelio pone de patas arriba nuestra manera de pensar y seguimos sin entenderlo, ¿eh? Voy a intentar mostrarlo, ¿no? Es decir, que el trabajo del maestro no es confirmar al discípulo, sino descolocarlo, desarraigarlo. Entonces, si de algo de lo que digo yo en esta charla o en las anteriores os inquieta, os preocupa, os desarraiga o desestabiliza, es un buen signo. Es un buen signo. Aquí no estamos para confirmar y decir muy bien, muy bien, muy bien, qué buenos somos, sino para crecer. Pues decimos muy bien, bien, no crecemos, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Este es casi el primero, es casi mi preferido, que es el de las vírgenes prudentes y necias. No hace falta que lo lea entero, porque yo creo que lo tenemos casi todos en la memoria, ¿no? Es decir, que hay unas cuantas vírgenes que tienen el aceite preparado para cuando viene el novio y otras pues no lo tienen, las necias no lo tienen, ¿no? Y entonces pues las necias, como ya va a venir el novio, le piden el aceite, pero las prudentes le dicen no, ir vosotros, ¿no? a comprarlo, ¿no? Y así, pues cuando llegue, pues si no habéis llegado a tiempo, pues lo siento, ¿no? Este texto lo voy a leer, ¿no? Las necias dijeron a las prudentes: ¿podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan. Ellas le respondieron: no va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprar al mercado. Mientras tanto, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondió: no os conozco. O sea, es decir, cualquiera de nosotros que lee este texto, lo primero que piensa es: estas vírgenes supuestamente sensatas son impresentables, son unas egoístas, no comparten su aceite, no son buenas. Pero ¿quién te ha dicho que hay que ser bueno? O sea, que no es lo que dice Jesús, ¿no? O sea, ¿de dónde hemos sacado eso, no? Entonces la pregunta es: ¿cómo encajar esta historia? ¿Qué significa esta historia? Pues yo tengo casi 60 años, tengo 58, ¿no? Y no he encontrado nunca a nadie que me lo explique. Nunca. O sea, ni en teología, ni en retiros, ni en ningún sitio, ¿no? Yo os lo voy a explicar. Este es el mejor momento de la conferencia, que creas expectativa. ¿Qué nos va a decir? Pues os digo que Jesús
se está moviendo a un nivel totalmente distinto. Es decir, está apuntando a la transformación interna, no a las acciones externas. Es decir, Jesús está hablando del nivel contemplativo, no del nivel precontemplativo, ¿no? El nivel precontemplativo, que es el que estamos todos nosotros, y por eso decimos, ¿por qué dice? ¿Por qué son tan malas las sensatas y no comparten? Eso es el nivel precontemplativo, ¿no? Y por eso resulta escandalosa esta parábola, ¿no? Pero todo cambia si entendemos que el aceite, chan, chan, es el símbolo de la sabiduría. Si tú has despertado y estás iluminado, has despertado y estás iluminado, y eso no lo puedes compartir. Cada uno tiene que hacer su camino. Tienes que tener tu aceite. ¿Qué te puedo decir yo si estoy iluminado y tú no lo estás? Vete a comprar el aceite. Vete a sentarte en el banquito. No, pero dame la iluminación. Vete a sentarte en el banquito. Vete a comprar aceite. Es decir, no se trata de egoísmo, sino que no puedes hacer el trabajo espiritual por tu compañero, por tu compañera. Tienes que hacerlo tú. Otro ejemplo. Este también es maravilloso, ¿no? Porque yo más lo he trabajado en distintos grupos, ¿no? Es la parábola de los obreros de la viña, ¿no? Sabéis que unos llegan a las 8 de la mañana, unos a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, y al final el amo, empezando por los que han llegado al final, empezando por el que acaba de hacer el retiro de iniciación, les da lo mismo. Entonces nosotros escuchamos este texto y nos quedamos escandalizados y decimos, pero esto no es justo, joder, o sea, llevo 7 años sentándome en el banquito y este tío que acaba de llegar, ya la iniciación está iluminado, o sea, pero ¿cómo es posible? Es que Dios es injusto, ¿no? Pues es que la iluminación no depende de los méritos. O sea, tú puedes iluminarte a los 20 años, a los 40, a los 60, y cuando estás en la luz, estás en la luz, da igual que hayas venido, que tengas un retiro o 25. Da igual, no es cuestión de acumulación de méritos. O sea, entrar en la lógica de la acumulación de méritos es la lógica humana, pero no es la lógica que sigue Jesús. O sea, si lo entendíamos este texto, no materialmente, cosas externas, sino sabiduría interior, lo entenderíamos, no tendríamos esa perplejidad para entenderlo, ¿no? Bueno, y hay más ejemplos, pero no quiero porque quiero que dé tiempo al trabajo en grupos, ¿no? O sea, quizás el más brutal es lo que dice Jesús a propósito de los muertos, ¿no? Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Tú, olvídate de tu padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, ¿cómo morimos antes de morir? ¿Cómo amamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos? Esas son las preguntas que le interesan a Jesús. Y eso es lo que quiere trabajar con nosotros, ¿no? Es decir, nos ofrece pistas subversivas para sabotear radicalmente nuestro punto de vista y para así, como decía antes, reconfigurar nuestra conciencia, ¿no? Como estamos tan atrapados por el ego, es que yo he llegado a las 8 de la mañana, tengo que recibir más. Como estamos por el ego, no escuchamos la música. No vemos la música, no vemos la realidad, ¿no? Esto es una deconstrucción total porque nosotros hemos hecho de Jesús alguien amable, alguien amable. Y entonces, como hemos hecho alguien amable, cuando Jesús arrambla en el templo con todo, pues nos parece insoportable. Pero Jesús es un maestro, no es alguien amable, no es desde luego alguien light, ¿no? Su propósito es nuestro crecimiento y por tanto nos ofrece espejos para que reflejen nuestro estado de conciencia, ¿no? Así que no se trata de cambiar lo que vemos, sino cómo vemos. Cómo vemos las cosas. Bien, la tesis que sostengo es que estos fragmentos que he leído, por ejemplo, de los viñadores y de las vírgenes prudentes, son interpolaciones sociológicas, es decir, orientales, en un canon
purgado fundamentalmente occidental. Pero estas interpolaciones están metidas ahí, significa que realmente tienen bastantes visos de historicidad, ¿no? Y por eso nos parecen inapropiadas, irritantes, desconcertantes, todo lo que queráis, ¿no? Concluyo. Último punto, titulado La globalización del despertar. El Evangelio no llega hoy porque pensamos que nos lo sabemos. O sea, hasta que no lo deconstruyamos, no nos va a llegar. Lo hemos domesticado. El Evangelio habla siempre de encuentros transformadores, lo que significa que si no entramos en la lógica de transformación, no lo vamos a entender. Si no estamos dispuestos a cambiar, no vamos a entenderlo, sencillamente. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es el movimiento de salida de todo lo que nos tiene fuera. El movimiento de salida de todo lo que nos tiene fuera. Y por tanto, en sentido contrario, todo aquello que nos invita a entrar, eso es espiritual. ¿No? Todos son profetas de mal agüero diciendo, ay, qué pena que no hay vocaciones, ay, qué pena que el cristianismo está vaciando. Lo contrario, esta es nuestra gran oportunidad, creo yo, para descubrir el verdadero cristianismo. O sea, se nos está brindando en bandeja, ¿no? Despertar a nuestro patrimonio espiritual, al autoconocimiento, ¿no? Y pensad que no estoy hablando de un despertar personal o individual, sino de la globalización del despertar. Es decir, que un despertar masivo de muchas personas, muchos grupos. Y no digo estas palabras para inflamar a nadie, sino porque veo claramente que estamos en esta encrucijada y que esta es nuestra oportunidad. Y por eso, aunque pueda parecer casi una broma, yo diré que el cristianismo está naciendo en esta época. Y si no fuera así, no sería cristianismo, porque solo está vivo lo que están haciendo ahora. Jesucristo fue un meteorito en su época y lo sigue siendo en la nuestra. Hoy seguimos estando afectados por su experiencia. A nuestra generación se le está ofreciendo la oportunidad de despertar. Termino con esta pregunta. ¿Alguien se apunta? Voy a lanzaros dos preguntas para que podamos trabajar en el grupo, 10 minutos. La primera sería, ¿te convence esta imagen de Jesús como maestro? Cristo como llave del autoconocimiento en Occidente. ¿Te convence esta imagen de Jesús como maestro? Cristo como llave del autoconocimiento en Occidente. Y la segunda, ¿qué te parece esto del reino como metáfora de la consciencia unitaria? Pues tenemos más o menos unos 10 minutos para poder trabajarlo en grupos. Sí, ¿qué te parece la idea del reino como metáfora de la consciencia unitaria? Algunas frases que se han escrito en el chat. He comprendido el Evangelio desde otro punto de vista. Conquistar el reino en el aquí y ahora. Permanecer en el amor de Dios. Pido a Dios que me libre de la imagen que tengo de Él y que me impide conocerle, como dijo el maestro Eckhart. Me convence mirar al Maestro Jesús en mí y aprender de Él en mi propia experiencia. Y un par de ellas más. Desde la conciencia mística podemos entender a Jesús como Maestro. Y por último, morir a la imagen de Dios para llegar a Dios. Bueno, pues nos ponemos todos de pie para prepararnos para el momento de la bendición. Decir es amar con el poder de la fe.
Así que aparentemente no vamos a hacer nada, pero va a ser nuestra manera de transformar el mundo, transformar la iglesia. Hoy es Sábado Santo, vamos a colocar nuestras manos enfrentadas, preparándonos, ¿vale? En un momentito, ¿no? Con lo que hemos hecho en el silencio. Y el Sábado Santo es el día del vacío, por excelencia. Hoy nos vaciamos de nuestras creencias, de nuestra idea de Dios, de Cristo, y peregrinando y uniendo lentamente nuestras manos. Nos bendecimos.